Tienes poco tiempo y no sabes qué preparar, entonces esta deliciosa receta es para ti. Estoy muy segura que el resultado te va a encantar. Comenzaremos esta receta agregando un chorrito de aceite en una sartén. Y una vez que el aceite esté caliente, agregaremos una pechuga de pollo cortada en tiras, y sazonadas con sal y pimienta al gusto. Estas las doraremos muy bien por unos minutos. Y una vez ya en este punto, la retiraremos de la estufa y la reservaremos por un momento. En este momento me encantaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Luego, agregaremos 300 gramos de carne de cerdo cortadas en cubos, y la doraremos muy bien por unos minutos. Cuéntame si ya sabías de esta increíble y deliciosa receta, o es la primera vez que lo ves, y si es así déjanos en los comentarios de qué te pareció. Y una vez ya bien dorados, la retiraremos de la estufa y reservaremos. Por otro lado, cortaremos 100 gramos de habichuelas en tiras de esta manera. Y una vez que ya esté lista, la reservaremos por un momento. También cortaremos medio pimiento rojo en tiras, así de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez listo, la reservaremos por un momento. Luego, cortaremos media cebolla blanca por la mitad, para luego poder cortarla en tiras. Te recomiendo que prepares esta deliciosa receta en casa, estoy muy segura que el resultado te va a encantar. Una vez ya lista, la reservaremos por un momento. Por otro lado, cortaremos 3 chorizos en rodajas, así de esta manera como lo hago. Y una vez ya lista, la reservaremos por un momento. Ahora, agregaremos un chorrito de aceite en un wok. Agregaremos el chorizo picado, y la doraremos muy bien por unos minutos. Y una vez que ya estén bien dorados de esta manera, la retiraremos del wok, y la reservaremos por un momento. En el mismo aceite, agregaremos la habichuela. 100 gramos de guisantes. Una zanahoria picada. La cebolla picada. 2 dientes de ajo machacado. El pimentón picado. Unos trocitos de brócoli, una pizca de sal, una cucharadita de paprika, una cucharadita de cúrcuma, una pizca de comino, y sofreiremos muy bien todos estos ingredientes. Chicos, esta receta que estamos preparando el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar, y lo mejor de todo es que queda muy deliciosa. Y ya en este punto, añadiremos la pechuga de pollo dorada, la carne de cerdo dorada, los chorizos que teníamos reservada, 2 tazas de arroz cocido, y removeremos hasta integrar todos estos ingredientes por completo. Cuéntame qué te pareció esta deliciosa receta de hoy. Por último, le añadiremos un poco de maíz dulce. Y nuestra deliciosa receta del día de hoy ya está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.